Muy buenas tardes para todos los seguidores de Marcas y Fuentes Noticias y Contenidos y de Casanare. Hoy en esta alianza informativa, hoy la ciudad de Yopal se ha visto sorprendida con una noticia que francamente no la esperaba y tiene que ver con la absolución de Nelson Figueroa de los delitos de estafa agravada. Y pues precisamente nos acompaña en esta transmisión el abogado defensor de Nelson Figueroa, Gonzalo Ramos. Antes que todo, saludo a César, muy buenas tardes. Bueno, gracias. Podría decirse que fue un giro inesperado, o esa es la percepción que ha tenido la ciudadanía al enterarse de esta noticia. ¿Sí fue un giro inesperado o ustedes como defensa, doctor Gonzalo Ramos, ya estaban seguros de que los argumentos habían sido desvirtuados? Muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, con las buenas tardes para ustedes, para toda la comunidad del Casanare, pues para mí, independientemente de la decisión del día de hoy, estaba preparado era para que esa decisión la hubiese dado la Corte Suprema de Justicia por vía de casación. Pues me sorprendió la decisión en el sentido de que fue en esta instancia, pero lo cierto es que sí estaba preparado y estaba seguro que la Corte Suprema de Justicia iba a revocar la decisión y que saldríamos avantes, como de hecho sucedió en esta primera o en esta segunda instancia. Bueno, apenas se dio a conocer la noticia, hubo muchos comentarios, tanto a favor como en contra, pero comencemos por el principio. La decisión del Tribunal Superior de Yopal, específicamente, ¿cuál es? Y luego nos remontamos a qué ha sido todo este proceso. Bueno, inicialmente pues la defensa también estuvo integrada de uno de los acusados, Henry Danilo Ávila, estaba a cargo del doctor Javier Núñez, y la Procuraduría del Ministerio Público estuvo a cargo del doctor José Eduardo Rincón Camacho. Esas precisiones frente a ese punto. Sí, efectivamente la magistratura nos da la razón en el sentido de que se planteó que la Fiscalía nunca indicó de manera exacta cuáles eran los hechos presuntamente engañosos y por los cuales se debía condenar a estas personas. Y en segundo lugar, tampoco se aportaron elementos de prueba para concluir que efectivamente habían maniobras engañosas, que se había producido un error, que a partir de ese error en la comunidad o en los habitantes que adquirieron esos predios, finalmente se generó un provecho ilícito y un perjuicio que no debía darse. Primera precisión, no fue por prescripción. Tal vez muchos de los comentarios de ciudadanos del común, de abogados, nos comentaban en nuestras redes sociales. Esto debió ser por prescripción. Todo el mundo le apostaba a que había un fallo de culpabilidad. Bueno. Entonces, sí, perfecta la precisión en el sentido de que inicialmente había dos delitos. El primero era el de urbanización ilegal, por ese solicité la prescripción. Por el paso del tiempo, muere literalmente ese delito. Quedamos con la urbanización, o mejor, quedamos con la estafa agravada, producto de que eran viviendas de interés social. Y ese es el fallo, o la sentencia, o la decisión que hoy el Tribunal Superior indica que no se probó, que no se dio y que por lo tanto debe quedar en libertad los acusados, básicamente. Si no fue una estafa agravada, ¿qué fue? Porque la gente no acredita. Claro. ¿Cuáles son los argumentos en torno a o qué permitió destruir esa decisión de primera instancia? Los elementos de prueba que se aportaron y los testigos indican que esto era un proyecto de autogestión, es decir, se reunía toda la comunidad, 200, 300 personas, y en ocasiones las personas que participaron del proyecto, 352, decidían qué predio iban a comprar, decidían cuánto era el monto y todos participaban, ¿sí? La constructora era básicamente el instrumento para poder realizar ese sueño. Como era un proyecto de autogestión, iniciaron con la compra de un primer predio. Ese predio, con el paso del tiempo, luego de haber sido comprado... Las Heliconias. Las Heliconias 2. Las Heliconias 2 nace de la compra de un terreno y a los meses siguientes viene la extinción de dominio por parte de la Fiscalía. Es decir, que en el primer predio que compraron estas personas acusadas,
ellos desconocían que tenía esa limitación. O sea, cuando compraron el predio estaba bien, estaba Sí. saneado, o sea, no tenía ninguna dificultad, no tenía ningún problema de extinción de dominio ni ningún tipo de problema jurídico. Tal cual. ¿Qué debe hacer un ciudadano para determinar si el bien tiene y quién tiene el derecho del dominio y si el predio tiene problemas o no? Consulta en la Oficina de Instrumentos Públicos, determina quién efectivamente es el propietario, si le estoy comprando efectivamente a él, y eso sucedió, ¿sí? ¿Por qué luego aparece la extinción de dominio? Pues porque eso fue una inscripción que hizo la Fiscalía tiempo después de la compra, y por eso es que ellos, ya este proyecto inicial en este determinado predio no se pudo hacer, pero aún así siguieron y adquirieron un segundo predio. Ese predio se lo compraron a un señor Ulises, me parece recordar. El segundo predio. El segundo predio. Sí. O sea, lo que se ve ahí es que estaban tratando de solucionar, digamos, todo lo que se les iba enredando y pues Sí. para poderle cumplir a las personas, según pues como hace usted la narrativa. ¿Qué pasó con ese predio? Sí, o sea, eso es algo imprevisible, que yo compro un terreno y a los meses figure la extinción de dominio. Para ellos conjurar esa situación que hacen, adquieren un segundo predio al señor Ulises, pero el señor Ulises le venían pagando las cuotas. El señor Ulises invade el terreno y dice, no, ese terreno ahora sigue siendo mío, y no habría cumplido lo pactado en el contrato. ¿Qué hacen las personas acusadas? Inician una querella ante la inspección de policía para sacar a ese invasor de ese lugar, ¿sí? Lo logran 1 año y medio después de haberlo comprado. La inspección le da la razón a los acusados ¿Y eso a qué nos entregan el predio. ¿A qué nos lleva? A que cuánto tiempo llevaba del predio inicial que compraron legítimamente, aparece con una inscripción posterior de la Fiscalía General de la Nación que es objeto de extinción de dominio, compran un nuevo terreno, lo invade el comprador y eso termina haciendo incumplir a las personas que estaban ofreciendo ese lote, es decir, a los acusados. Todas esas actividades, antes que demostrar una maniobra fraudulenta o engañosa, lo que demuestran es que querían cumplir porque era un proyecto de autogestión. Si no se les cumplía a ellos, pues básicamente se afectaba a todo el colectivo de personas que participaron en ese proyecto. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Yo le entiendo que esto no debió haber trascendido, parece que a lo penal, pero sin embargo sí se le incumplió a unas personas porque no se les cumplió con lo prometido, que era ese lote. Entonces, estas personas sí quedaron afectadas. Claro, pero entonces la conclusión de esto es que el derecho penal no es el instrumento para solucionar todos los problemas de la sociedad y solucionarlos por la vía de la privación de la libertad o utilizarlo como un medio de presión para lograr determinados resultados. No, es que el derecho penal no puede estar para solucionar todos los problemas sociales. ¿Quién puede solucionar esto? El derecho civil. Esto es una actividad eminentemente contractual. Si se incumplió con el proyecto, la devolución de dinero y eso, pues será un juez de la justicia ordinaria quien decida eso, pero eso lo resuelve económicamente. Es decir, que quienes arriesgaron dinero allí, depositaron confianza y dinero allí, pueden tomar la vía de la demanda civil contra Nelson Figueroa y otros. De hecho, queda abierta esa posibilidad y será un juez civil, no un juez penal. El juez penal, o en este caso el magistrado en lo penal, lo que está indicando es que queda abierta esa posibilidad y será un juez civil el que determine si hay necesidad de resarcir esos dineros o no, pero la vía penal no es la adecuada. No era la adecuada. ¿Usted cuándo apareció en el proceso? Porque de toda esta situación, estas denuncias por estafa, ya se había tenido una primera instancia en agosto de 2024, donde precisamente se condenó a Nelson Figueroa y al señor Ávila a más de 10 años de prisión en esta circunstancia. Yo ingreso al proceso ya en el juicio oral y concretamente en la etapa probatoria de la defensa del señor Nelson Figueroa, es decir, yo inicio con el interrogatorio o las preguntas que se le formulan a los testigos de la defensa para demostrar
esa tesis defensiva o esa estrategia defensiva que he indicado el día de hoy. No hay maniobras fraudulentas, no hay maniobras engañosas, por el contrario, era un proyecto de autogestión. Hasta las mismas víctimas indicaron en sede de juicio oral, los testigos de la defensa también indicaron, prueba de que no era una maniobra engañosa. Dígame qué estafador, si no resulta el primer proyecto o el primer predio, busca un segundo predio, busca solucionar y darle un parte de tranquilidad a las personas. Ninguno. Un paréntesis, este señor Ulises que vendió el segundo predio, ¿por qué retomó el predio? ¿Por un supuesto incumplimiento en los pagos que habían pactado? ¿O qué argumentó el tipo para recular? Bueno, eso sí no fue objeto del proceso penal. Lo cierto es que al interior del proceso penal lo que se demostró es que invade el terreno que él había vendido inicialmente y hubo necesidad de utilizar una querella policiva para poder retornar ese predio a los compradores, que fue lo que finalmente sucedió. Pero las causas de por qué él invade o no invade ese terreno no se establecieron. Y a ver si entendemos en términos coloquiales o más coloquiales. No hay estafa porque Nelson Figueroa no recogió la plata y se fue sin comprar terrenos. Hay de pronto un incumplimiento en el sentido de que sí compró hasta 2 terrenos, pero le fue imposible finiquitar las soluciones de vivienda. Tal cual, de hecho en el mismo escrito de acusación que básicamente es la carta de navegación, es el documento con el cual uno ciñe o al cual uno se enfrenta como defensor, el escrito de acusación estableció que las maniobras engañosas de Nelson Figueroa y de Henry Ávila Mota eran el de tener la casa de los padres del señor Nelson Figueroa para promocionar el proyecto de vivienda y que ahí ofrecían, llenaban formularios y vendían lotes de 90 metros cuadrados por valor de 5 millones de pesos y lo diferían a un plazo de 36 meses y que la otra maniobra engañosa era porque allí concurrían incluso ex representantes a la Cámara, alcaldes y que el señor Nelson Figueroa obtuvo la mayor votación y que era una votación histórica a partir de ese proyecto. Mi pregunta es, ¿qué maniobra engañosa hay a partir de esos hechos narrados en el escrito de acusación? Esos hechos no constituyen situaciones fácticas. No constituían la base de un delito que es la estafa. Es decir, ¿qué engaño se produce a partir de tener en la vivienda de los padres un proyecto de vivienda o la promoción de un proyecto de vivienda? Llenar los formularios, indicarles que era 36 cuotas y recibir los pagos. No hay ninguna maniobra engañosa. Por lo menos no se circunstanció, no se detalló en el escrito de acusación y tampoco se aportaron elementos de prueba en ese sentido. Abogado, ¿qué decirle a las personas que ven esto como que la justicia no opera, como que se sienten engañados, como que dicen, pero ¿cómo así? Si ese caso era famoso y el tipo era un estafador y hizo maniobras y entonces ahora termina absuelto. ¿Qué decirle a las personas? Porque pues está en el imaginario que esto hace parte de lo mismo que los que cometen acciones no santas terminan libres. Sí, muy buena pregunta, e incluso pueden llegar a decir que es el abogado del diantres, que el abogado utilizó cualquier tipo de maniobras, pero no, aquí la decisión fue en derecho, los argumentos fueron en derecho. De hecho, el escrito de apelación que se planteó por parte de esta defensa está muy bien detallado al punto que se atacaron todos los argumentos. Claro, las personas podrán decir, pero ¿cómo así que si ya estaba tras las rejas porque el señor Nelson Figueroa estaba purgando su pena en la cárcel La Picota de Bogotá y por qué hoy viene a salir en libertad? Pues es que resulta que en el derecho hay un aforismo muy sencillo: dame la prueba y te daré el derecho. Si no hay elementos de prueba suficientes, ¿cómo pueden condenar a una persona? Pero el mensaje de aliento para la sociedad es que queda la vía civil. Podrían utilizarla y allá se determinará si habría alguna responsabilidad, que de entrada uno podría decir, si es un proyecto de autogestión donde todos participamos, o mejor, donde todos participaron para ese bien común, ¿cómo podría haber un engaño, un ardid o una trampa
propuesta por parte de una de las personas que hacía parte, valga la redundancia, de todas esas 352 familias para promocionar un proyecto de vivienda. Entonces no hay ese ardido engaño. ¿Qué pasó en esa primera instancia en que fue condenado? ¿Le faltó a Nelson Figueroa o falló mejor los abogados de la parte de las víctimas, de las declaradas víctimas? ¿Falló la fiscalía? Pues, ¿Falló la defensa de Nelson Figueroa? Eso es una suma de errores. Una suma de errores, por ejemplo, para el caso de la defensa de Nelson Figueroa, es exótico que el Ministerio Público establezca que el señor Nelson Figueroa estaba mal representado. Y eso es en beneficio del derecho de defensa de él, porque no estaba ejerciendo una buena defensa. Perdón, usualmente en estos procesos la Procuraduría se pliega a la línea que adopte la Fiscalía. Si había una apelación, o sea, la Procuraduría en este caso Se alejó. observó era que estaba mal defendido Nelson Figueroa. Sí, al punto que en audiencia cambian no se termina esa audiencia precisamente porque se ejerció o se habría ejercido una indebida defensa técnica, lo relevan del cargo y ahí es cuando entra quien les está hablando. Pero también es una suma de errores, porque es que la Fiscalía en el escrito de acusación tiene que narrar puntualmente cuáles son esas maniobras engañosas, o sea, promocionar un proyecto de vivienda. Y lo que quiero decir es que cada caso es particular, ¿sí? Cada caso es diferente. Habrán urbanizadores ilegales en otros casos, pero lo que quiero decir acá es que en punto de la estafa agravada no se demostró que los acusados hayan desplegado trampas, ardid, engaños u otros medios fraudulentos para inducir en error a las víctimas y que ese error haya generado un provecho ilícito. Eso no se demostró en el proceso. Abogado Gonzalo Ramos, ahora qué viene a continuación, porque pues ya está el fallo del Tribunal Superior en segunda instancia. El señor Nelson Figueroa, pues como usted lo dijo, está en la cárcel La Picota. ¿Qué viene a continuación, digamos, en los próximos días? Porque en la sentencia dice que debe haber una libertad inmediata para él. ¿Ya le comunicó usted a Nelson Figueroa esta situación? Sí, ya de hecho él tendrá que salir el día de mañana porque pues están haciendo exámenes médicos. La magistratura envía la boleta de libertad, la envió el día de hoy y el día de mañana estará terminando exámenes médicos y tendrá que, claro, la libertad es inmediata. De hecho, la orden de la magistratura es en ese sentido, la libertad es inmediata. Se había cuestionado porque está muy cercano al gobierno de César Ortiz Zorro, porque cómo podía ser que un delincuente estuviera desempeñando funciones públicas, por decirlo de alguna manera. O sea, en este momento Nelson Figueroa queda sin antecedentes judiciales, sin inhabilidad, sin incompatibilidades, puede perfectamente laborar en cualquier dependencia pública. Perfectamente, porque solamente de acuerdo a la Constitución Política, solamente es antecedente judicial la condena, ejecutoria y en firme, artículo 248 de la Constitución. Eso quiere decir que al no haber una sentencia, al haberse revocado y al haberse absuelto a estas personas, porque también incluyen al dueño de la constructora, al señor Henry Danilo, automáticamente están libres de cualquier marca o estigma o condena encima de ellos. ¿Henry Danilo también está en la cárcel? Él estaba en prisión domiciliaria, es decir, estaba pagando su condena en su lugar de residencia. Abogado, bueno, pues vamos llegando, digamos, al término de esta entrevista, pero quiero también hacerle un reconocimiento, si se puede llamar de esa forma. A usted lo conocimos, lo hemos conocido pues, en diferentes procesos, pero digamos en los últimos tiempos usted tuvo relación con el proceso de Marco Tulio Ruiz, a quien le estaban llevando un proceso de nulidad electoral, y usted pues contribuyó a que esto pues quedara, que Marco Tulio pudiera seguir gobernando. Y por el otro lado, ahora también es abogado del alcalde de Tunja, que es un
ciudadano ruso con ciudadanía colombiana que enfrenta también una nulidad electoral. De hecho, ya tiene un fallo de primera instancia que le anula la elección. Y a quien también recoge, Marta, para complementar en representación jurídica en segunda instancia, ¿no? Sí, pues con la bendición de Dios es el conocimiento, la sabiduría que Él nos da. Me muevo en el derecho penal, se dan resultados en el derecho penal, pero también me puedo mover fácilmente en el derecho electoral. Se han dado resultados como los que han mencionado, Corpocesar, Corporinoquia, y pues se nos olvidaba ese Corporinoquia. Eso lo que revela es que somos instrumentos de Dios y el conocimiento está a disposición de la libertad de las personas. O sea, nadie le desea a otro la cárcel, porque eso es una mazmorra como es la cárcel, y el estigma y la marca que genera la cárcel para un ser humano. Pues gracias a Dios pues existen los abogados para defender esas causas. Bueno, pues les agradecemos a todos nuestros seguidores en Casanare Hoy y Marta Cifuentes Noticias y Contenidos, y por supuesto al abogado Gonzalo Ramos por habernos explicado y pues haber dado claridad, porque de pronto la gente en su imaginario pues dicen aquí ocurrieron cosas raras, aquí se hicieron maniobras para que esta persona pues quedara, o estas dos personas quedaran en libertad, y pues es con los argumentos jurídicos como debe hacerse los debates pues de este tipo de procesos. Y recalcando que más allá de que se pueda opinar de si esto es una decisión justa o injusta, pues dicen que el derecho es letra dura, pero pues la letra dura también hay que aplicarla, ¿no? Y haciendo la salvedad de que fue absuelto por estafa agravada y prescribieron los términos para urbanización ilegal. Así es. Abogado, feliz noche y Igualmente, felicitaciones. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Listo.